Estas imágenes es lo que él dice más adelante en esta exhortación o catequesis. Dice que el pensamiento del infierno y las imágenes del infierno que aparecen en la Biblia no deben crear psicosis o angustias, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad. O sea, que uno no debe andar como con miedos enfermizos o raros sobre el infierno, ni con temores, pero es bueno que nos recuerden esa realidad que existe, porque si no uno va a ir a parar ahí. Es más, su vida ya que en la tierra puede ser un infierno. Decía un autor, San Agustín, decía, las mismas cosas que una persona en la tierra vive le llevan al cielo, le pueden también llevar al infierno. O sea, que uno puede enredarse por no saber cómo vivir su vida y puede olvidar que al final de cuentas nos pedirán a cada uno una cuenta del juicio de las cosas que hemos realizado en nuestra vida. Bien, pasamos a otro apartado que le hemos titulado ¿Cómo se va alguien al infierno? ¿De qué manera puede una criatura condenarse para siempre? ¿O cómo comienza esa condenación? Hay un autor llamado C.S. Lewis, decía lo siguiente: en esta tierra hay básicamente dos tipos de personas. Unas personas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y otras personas a quienes más bien Dios tiene que decirles, muy bien, hágase tu voluntad. Si no quieres estar conmigo, que se haga tu voluntad. Dice, las primeras van al cielo, las segundas van al infierno. Cuando uno se empeña en hacer la propia voluntad, en no aceptar la voluntad de Dios, en rebelarse ante las cosas que a veces le pueden contrariar, pero que pueden servir para purificarnos. Decía también alguien que el día de la muerte de Cristo, ahí estaban dos ladrones crucificados, el bueno y el malo. Ambos estaban cerca del cielo. El buen ladrón entendió el sentido de aquella cruz y se purificó. En cambio el malo no supo y estando a la puerta del cielo al final se condenó. Ambos estaban en el mismo sitio y corrieron suerte distinta. Uno aceptó la voluntad de Dios, el otro no la aceptó. Uno puede a veces empeñarse en hacer la propia voluntad y al final es lo que Dios va a decirle, hágase tu voluntad. Si no quieres estar conmigo, si quieres vivir tu vida así, si quieres usar más tu libertad, hágase tu voluntad. La Iglesia en el Catecismo nos dice lo siguiente: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. O sea, Dios es un papá que nos quiere a todos y a nadie predestina a ir al infierno. Cada uno, con su libertad, si la usa mal, puede condenarse. Y precisamente para condenarse, lo que hace falta es un pecado mortal, o sea, que uno persista en un acto malo, voluntario, hasta el momento de la muerte. De esa manera uno se autoexcluye porque quiso de la comunión con Dios. Y como me he referido anteriormente, ese infierno puede comenzar ya acá en la tierra. Cuando uno se rebela y no quiere seguir la ley de Dios, sus mandamientos, piensa que Él es el que tiene que decidir lo que es bueno para Él, cuando sabemos que eso ha sido dado a nosotros. Somos criaturas que nos han dicho qué es bien y qué es malo para nosotros. Otro apartado también interesante, hay personas que dudan de la eternidad de las penas del infierno, que admitan que el infierno existe, pero que sea para siempre. ¿Cómo Dios va a ser tan malo, entre comillas, de dejar que para siempre nos condenemos? Un filósofo que antes era un poco ateo, él ponía un ejemplo y decía, fíjate en un ateo que odia a Dios o a la iglesia. Para él lo peor que le pueden hacer es llevarlo a una iglesia o que a la fuerza entre. Un ateo en este caso que nunca pondría un pie en la iglesia. Pues para ese hombre en la otra vida lo peor que le podría pasar sería estar con Dios a quien él odia. En ese caso Dios más bien respeta esa elección de él, porque este hombre sería más infeliz estando con Dios. Y dice este autor, en este caso el infierno existe por el amor de Dios. Dios tanto quiere a ese que le odia a él, que permite eso. Es el misterio de la libertad de nosotros y el amor de Dios. El tema está en que uno sepa utilizar bien esa libertad. Esas penas, ¿cuánto tiempo duran? La Iglesia dice lo siguiente, que se afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente, después de la muerte, y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. El fuego eterno y luego esa pena, la principal, que es la frustración, la vaciedad de no estar con Dios. Esas penas son para siempre, porque en la otra vida existe el no tiempo, ahí no hay tiempo ya. Uno como que se muere con una especie de un no prolongado, alejándose para siempre de Dios, y Él respeta esa libertad. Si Dios no respetara nuestra libertad, no seríamos personas, seríamos como animales. Los animales, sabemos, no se van ni al cielo ni al infierno, porque ellos no tienen libertad. No hacen actos ni buenos ni malos, no hay moralidad en ellos. Nosotros sí.
Dios es tan grande que respeta esa libertad nuestra. Por eso aquí en la tierra hay que dirigirnos hacia Él. Y lo último, en este apartado, referido al infierno, una pregunta obligada es, ¿cómo no irse al infierno? O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer o lo que hay que hacer para evitar ese estado? Lo primero es, como ya hemos visto, hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, lo que nos manda también la iglesia, hacer obras buenas. Efectivamente, no nos salvan nuestras obras, pero sin nuestras obras no vamos a salvarnos. Porque nuestras obras van diciendo cuánta fe, cuánto amor tenemos en Dios. Toda la Biblia es un canto a hacer buenas obras. Toda la Biblia va diciendo que aquellos que hacen buenas obras, Dios les salva. Efectivamente, Él nos salva, pero a través de las obras que nosotros hemos realizado. San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no va a salvarte sin ti. Dios no va a salvarte a la fuerza, te va a salvar con las obras que tú manifiestas, que has realizado, la fe que tienes. Luego, con el tema este del pecado mortal, San Tomás de Aquino daba un consejo y decía, nunca hay que dormirse con un pecado mortal encima. Con lo cual uno busca cuanto antes el sacramento de la confesión, para que ahí nos limpien y nos purifiquen de las penas, de los pecados que hayamos cometido. Y luego, lógicamente, en este proceso de volver a Dios y de evitar el mal, al cual lleva la condenación, el mal grave, el pecado mortal, qué mejor que acudir a la Santísima Virgen, a Santa María, la Virgen que es nuestra Madre, en quien nunca hubo pecado. Si acudimos a ella, ella nos puede ayudar para que no estemos por esta senda. De hecho, cuando rezamos a la de María le decimos, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y llegamos al último apartado o tema principal de esta jornada de hoy, titulado El demonio. O sea, ¿realmente el demonio existe o eso es puro invento, es una serie de cuentos o historias? Como vimos al inicio del programa, resulta que también en las culturas antiguas aparecen referencias al demonio, llamado Satanás, llamado diablo, llamado maligno. Pero en estos minutos, sobre todo vamos a centrarnos en lo que dice la revelación cristiana, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el Génesis 3, aparece el relato del primer pecado, de los primeros padres, el relato del pecado original. En ese pecado tremendo, donde por primera vez se apartan ellos de Dios, aparece detrás como una voz seductora. Aparece un personaje que entra en acción, un personaje con forma de serpiente, que es imagen del maligno. Y resulta que ese personaje es quien les incita a ellos a caer. Les dice, con que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles que hay en el jardín. Y dice la mujer, no, solo de uno no. Ya comienza mal ella porque ya lo da con la tentación. Dice, si comemos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, moriremos. Y dice la serpiente, no moriréis. Bien sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Les dice, o sea que ustedes cuando coman de ese árbol, van a decidir qué es bien y qué es mal. Y la mujer dirá, con razón no quiere que comamos, pero mintió. Porque uno no puede decidir qué es bueno y qué es malo para sí. En un sentido total, en cosas pequeñas sí podemos referirnos a una alimentación, tal. Pero, por ejemplo, tirarse de un quinto piso nunca será bueno para nosotros. Si vamos sin paracaídas nos podemos matar. Somos criaturas hechas con leyes físicas y biológicas. Con lo cual, el decidir en sentido absoluto qué es bueno y malo para nosotros no depende de la persona. Ahí aparece en la Escritura por primera vez esa imagen del seductor, el diablo. Los demonios que fueron creados buenos, pero ellos se hicieron malos libremente. La Iglesia, en el Catecismo, nos dice lo siguiente respecto a estos personajes, y es bueno tenerlo claramente. Dice, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Es igual que el caso del hombre. Los demonios, en cuanto seres, fueron creados buenos, pero luego usaron mal su libertad y se opusieron a Dios. Decidieron no hacer la voluntad de Dios. La Iglesia no ha dicho nunca quién está en el infierno en cuanto a personas, pero sí nos ha recordado que ya hay alguien que está en el infierno, los demonios. Son esas criaturas que están en ese estado, o en ese sitio, si queremos llamarle así, de enemistad perpetua con Dios. Ellos buscan también que nosotros caigamos, buscan como alejarnos de la comunidad, de la amistad con Dios. La ventaja es que ese poder de Satanás no es infinito. El Catecismo, para darnos
un aliento, idea clara, dice lo siguiente acá.